Bueno, buenas tardes acá a todos los que nos están conectando, viendo, escuchando desde las Américas. Eh, Buenas noches en África, Europa, ya es medianoche en Asia y día viernes en Australia, Oceanía, así que estamos iniciando acá la videoconferencia 55 que comprende el encuentro con los autores del número 329 de este mes de octubre de 2025. Vamos a tener un encuentro bastante completo, con una cantidad importante de participantes. Eh, Así que, bueno, en mi presentación que hacemos, en realidad lo que contamos siempre tiene que ver con nuestro trabajo. Todos los expositores que ustedes van a escuchar atravesaron todo un proceso de revisión por parte de la revista, de los que conformamos el núcleo de trabajo, pero también de revisores externos. Para algunos fue algo más rápido y más sencillo, para otros fue algo más arduo, más complejo, con idas y vueltas, comentarios, correcciones, revisiones. Así que ese es un proceso sumamente interesante que nos permite a todos nosotros, tanto a los que trabajamos el proceso de edición, como a los autores, y finalmente a los lectores, poder disponer del material de la mayor calidad posible. Ese es todo un trabajo invisible que nosotros hacemos, eh, que bueno, que nos lleva un trabajo diario. Eh, la realidad es que la revista va camino a tener un desarrollo de 3 décadas, y es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos años, prácticamente todos los días de nuestra vida. Eh, Así que lo que ustedes ven en definitiva, lo visible, es este producto, este trabajo colectivo que comprende una red de autores en una cantidad enorme de centros, de, de instituciones universitarias y de centros de investigación. En cuanto a la parte visible, esta semana el trabajo que ustedes pueden ver y leer, fue el trabajo de tapa, de la nota editorial, que la dedicamos a este problema complejo que vemos hoy. Que vemos que hay un proceso inverso, una relación totalmente inversa entre las posibilidades que tienen las personas de acceder a, a los eventos deportivos, o sea, los espectadores. Vemos cómo cada vez son más caras las entradas para cualquier espectáculo deportivo, ya no solo digo el fútbol. Cada vez se hace más complicado y más costoso también el acceso a través de los medios como la televisión, ya que hoy prácticamente todos los eventos son de pago. Y estamos hablando de prácticas que son de, de, de origen y de desarrollo popular. O sea, hoy prácticamente la gente tiene muy limitado el acceso a todos esos eventos, y, y vemos como cada vez las recaudaciones parecen más importantes, las estrellas deportivas cada vez reciben mayores premios, y cada vez el sector asalariado ve como sus ingresos cada vez son menores, y tiene que salir a buscar un segundo o un tercer trabajo, y justamente ese tercer trabajo probablemente sea en el horario donde podría ir a disfrutar de ver un evento deportivo. Así que bueno, queremos llamar la atención sobre este fenómeno.
Con esto no estamos diciendo que los deportistas no merecen lo que ganan, pero la realidad es que sería bueno que el reparto sea más equitativo y que, bueno, los deportistas ganen lo que ganen, pero también la gente tenga un trabajo y pueda disfrutar de la vida también, de satisfacer sus necesidades básicas y de también disfrutar del tiempo libre y de la recreación, que también es un derecho básico de cualquier persona. Bueno, hecha esta presentación, vamos a convocar a los dos autores, primeros autoras, Inés Alejandra Cirigliano y José Luis Corvo Bruno. Inés es doctoranda por la Universidad Miguel Hernández de Elche de España, magíster en Educación Física y Deporte, profesora en el ISEF UDELAR en Montevideo, Uruguay. Y José Luis es doctor en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Didáctica de la Educación Superior, profesor también en UDELAR, en el ICEF UDELAR de Montevideo. Así que ellos desarrollaron un extenso trabajo y muy completo titulado Natación de la Escuela, aportes para pensar su enseñanza desde la transformación educativa. Inés y José Luis, bienvenidos a este encuentro y adelante con su presentación. Muchas gracias, Gracias, Tulio. Julio. Muchas gracias. Voy a empezar yo en este caso, tratando de, bueno, agradeciéndote ante todo el espacio y agradeciendo lo que haces con la revista y con esta doble modalidad de difusión. Lo que nosotros presentamos, como bien decías tú, fue un trabajo con varios compañeros. En este caso estamos nosotros dos, también está Jimena por ahí, pero bueno, nos toca presentarlo a nosotros dos. Este, es un trabajo que está anclado específicamente en el campo, en los docentes que están trabajando en el campo, por eso la extensión es un trabajo no de corte académico, sino pensado en términos didácticos y sostenido en aspectos pedagógicos. La natación es un contenido relativamente nuevo en Uruguay, recién se incluye en el año 2008 y obviamente que tú planteabas un problema recién asociado al deporte. Bueno, tenemos un problema similar acá que son las desigualdades materiales que hay para el acceso a la natación. En este caso, el trabajo está teóricamente sostenido sobre una mirada anclada en la teoría crítica de la educación. Es un trabajo que desde la educación física toma un enfoque histórico-cultural, crítico también, en este caso centralizando o tomando centralmente como objeto el movimiento humano, la cultura del movimiento, en la línea de Leonard Kuntz. Y bueno, por tanto, a partir de esa mirada, de esa lectura pedagógica, de la teoría crítica y de esa lectura específicamente de la educación física, plantea de alguna manera, a partir de algo que convive en relación con estas desigualdades materiales que tú planteas, una cuestión de la democratización de las técnicas acuáticas. En este caso también hay una distinción de grupo. Nosotros somos, al contrario de otros grupos, defensores de las técnicas como patrimonio humano, al contrario de unas líneas más heideggerianas que demonizan también las técnicas, pero en este caso entendemos que hay desigualdades de orden culturales y espirituales asociadas con la apropiación de cierto patrimonio humano, en este caso la natación, lo que agrava en Uruguay, ciudad con muchas costas, y para las cuales el no acceso a las técnicas acuáticas también genera otro tipo de dificultades en aquellos que de alguna manera no acceden a ese patrimonio cultural. Eso es lo que sostiene el trabajo y de alguna manera se proyecta en términos didácticos para que la natación de alguna manera sea un contenido que luego de resueltas esas desigualdades materiales que tú planteabas recién asociadas con el espectáculo y el consumo deportivo, este, de alguna manera generen la posibilidad de que más niños accedan al aprendizaje de ellas y a la vez que puedan disfrutar también de ese tiempo no productivo, ¿no? En términos de cultura del movimiento. Y bueno, y posteriormente, y ya dejo la palabra a Inés, se construyó con un colectivo y a partir también del diálogo hay un diseño epistemológico estrictamente materialista, es decir, se parte de una realidad. Esto no son propuestas de génesis idealista, son propuestas que están trabajadas con los docentes, con cosas que se han hecho y que de alguna manera a partir de la evidencia empírica ponen de manifiesto aquello que se puede hacer tal como son las condiciones de posibilidad en este momento en Uruguay. Inés.
Gracias, José Luis. Buenas tardes y gracias, Tulio, también. Eh, Siguiendo con lo que traía José Luis, este trabajo tiene un sentido muy particular para Uruguay en esto de que venimos transitando desde el 2023 una transformación educativa que nos ha puesto en un lugar, ha puesto a la natación en la escuela como un contenido a pensar a ser abordado desde distintos ejes. En ese sentido, es que empezamos hace como 4 o 5 años a realizar cursos y talleres, seminarios de formación docente a todo el profesorado que enseña natación en las escuelas públicas de Uruguay. Desde allí es que comenzamos a pensar junto a todo este profesorado, coordinadores de educación física, inspectores de educación física de nuestro país, a trabajar todos juntos. Llegamos a una muestra como de 200 docentes de Canelones, Costa y Ciudad de La Valleja y Maldonado, eh, a construir una metodología que tenga en cuenta en primer lugar el objeto de estudio, en este caso la natación, el contexto en donde se desarrollan la enseñanza de estas prácticas acuáticas y las particularidades que tenemos para enseñar natación en el Uruguay, las particularidades contextuales que tiene cada escuela, desde el transporte, número de alumnos, las características que tienen esos niños y niñas también en la clase. Todo eso fue el punto de partida de un pienso y una reflexión crítica, como decía mi compañero, para pensar no en un método de pasos rígidos, sino, como les decía, en una construcción metodológica que aborde todos esos ejes. Entonces comenzamos a estudiar el nuevo programa de enseñanza de la natación escolar y elaboramos lo que aparece allí en el artículo, que son 4 niveles de enseñanza y de aprendizaje en donde se presenta como eje transversal el método acuático comprensivo del doctor Juan Antonio Moreno Murcia de España, que tiene directrices con un enfoque constructivista del aprendizaje, en donde el niño es un sujeto que participa activamente, significativamente y reflexivamente, ¿no? Se le da esa participación. Así que bueno, como estoy en 6 minutos y dijimos de respetar el tiempo, los invito a todos a leer el artículo porque realmente quedamos muy contentos con esta producción de conocimiento y gracias a la revista EF Deportes por la oportunidad de publicar. Bueno, Inés, José, voy a marcarles dos cosas que me parece, digamos que convocar a la gente a que lea el trabajo es muy completo, pero hay dos cosas. Uno es cierta cuestión clave, digamos, que es esta idea antimeritocrática, ¿no? De la enseñanza de un deporte, en este caso la natación, sobre todo de dotar a los pibes. Por favor, que cerrame ahí el sonido. Claro. Honor. Sí, cerrame ahí, que no sé quién es. No, ahí estamos. Perdón. Y dotar sobre todo a los pibes esta cuestión que vos trajiste, José Luis, de incorporar saberes que permitan, eh, bueno, disfrutar del agua. O sea, Montevideo mismo, toda esa zona de Maldonado tiene playa. O sea, y aparte imagino no solo nadar, sino también todos los deportes que se asocian al mundo acuático. Así que, bueno, creo que ese también es una clave de una perspectiva que yo creo que tenemos que tomar acá en todo el continente para pensar esta cuestión de la inclusión de la natación como parte de la formación de los pibes en la escuela, ¿no? Y si me permitís, Tulio, un detalle Adelante. ahí, Sí, solo sí. decir que a veces miramos el vaso vacío, ¿no? Pero que Uruguay tenga en el currículum escolar la natación en el programa, la verdad que ha sido muy meritorio y la cantidad de escuelas son cada vez más que los niños y niñas pueden acceder a aprender a nadar. Así que en ese sentido me parece que lo tenemos que destacar desde Uruguay. Y eso es Sí, trabajo de todos y de todas, ¿no? sí, no, y aparte entender que esto no es un regalo de nadie, sino que es una lucha a diario, sobre todo de los docentes, para que este derecho
se pueda llevar a cabo, porque no es sencillo, es algo costoso y obviamente es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esta educación, ¿no? Claramente, eso es central, Tulio. Nosotros lo hemos planteado desde esa perspectiva, justamente por eso. Tú decías algo recién, que es esto de la meritocracia. Yo vengo, al igual que Inés, de la natación y no hay deporte en el que se instale más la pirámide deportiva que en la natación, por lo menos así fue la historia en Uruguay, ¿no? Y el hecho de que esté en la escuela y que la mirada sea la de democratizar las prácticas acuáticas ha sido, como dice Inés, el gran cambio que ha habido capaz en los últimos diseños curriculares. Así que bueno, trabajando en este caso las condiciones de posibilidad curriculares están, obviamente que esto que tú dices, las condiciones materiales de posibilidad implican un nivel de inversión al que progresivamente vamos accediendo, pero bueno, estamos en vías, creemos, ¿no? Bueno, adelante y bueno, mostrar desde Uruguay que se puede avanzar y que hay que avanzar sobre estos proyectos, en definitiva. Bueno, Gracias, vamos Julio. a presentar, gracias a ustedes, vamos a ver a nuestros próximos expositores, Roger Mauricio Silva Herrera y Gina del Rosario Tejada Fuentes. El título del artículo, La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, implicaciones educativas en el aprendizaje y la enseñanza. Roger es licenciado en Ciencia de la Educación, mención inglés, especialista en diseño curricular por competencias. Gina es licenciada en Ciencia de la Educación, mención informática educativa y máster en Ingeniería Matemática y Computación. Trabajan en el ámbito del Ministerio de Educación en Ecuador. Adelante, Roger y Gina. Muy buenas tardes con todos, estimado Tulio, compañeros, escritores e investigadores. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes nuestra investigación que va en el campo educativo. También quisimos relacionarlo un poquito más con la revista sobre la cultura física. Entonces voy a dar paso a mi compañera. Bueno, somos tres autores del artículo. Una compañera no pudo asistir, de todas maneras estamos nosotros compartiendo todo lo que se ha investigado. Doy el paso a mi compañera, Ginita, por favor. Buenas tardes con todos, agradeciendo por medio de usted. Se escucha cortado, Gina. Gina, se está escuchando cortado. Fíjate a lo mejor si cortás el video, a lo mejor se escucha mejor. Ahora, ¿Está mejor? a ver, dale, adelante. Sigue cortado, pero a ver, probemos. Decía que agradeciéndole a la revista por medio de ti, que nos permite estos espacios para compartir las diferentes publicaciones y de esta manera aportar con la educación. Ya con respecto a nuestra publicación, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, las implicaciones educativas en el aprendizaje y enseñanza, concepción tradicional de la inteligencia centradas en el coeficiente intelectual, ha influido profundamente en los sistemas educativos del siglo XX. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por su reduccionismo ante la diversidad cognitiva. En este marco, la teoría de las inteligencias múltiples de Harvard propone un enfoque más amplio e inclusivo. El presente artículo analiza sus fundamentos y aplicaciones en contextos educativos contemporáneos. El objetivo de nuestro artículo es analizar cómo ha sido aplicada esta teoría en contextos educativos, qué beneficios se han reportado y cuáles son las principales críticas también. Así se busca fomentar una reflexión más profunda sobre cómo construir entornos de aprendizaje que respeten y potencien la diversidad cognitiva de los estudiantes. La teoría de las inteligencias múltiples ha contribuido a replantear prácticas pedagógicas al reconocer diversas habilidades cognitivas en los estudiantes. Si bien enfrenta críticas respecto a su validación empírica, su influencia en el discurso educativo es significativa también. Su adopción promueve entornos más inclusivos y centrados en el desarrollo integral del estudiante.
En este sentido, representa una valiosa herramienta para abordar la complejidad del aprendizaje actual. Le doy paso a mi compañero Roger para que nos explique un poquito más sobre esto. Muchas gracias, Ginita. Bueno, voy a mencionar las principales inteligencias propuestas por Howard Gardner. Tenemos la inteligencia lingüística, ¿no? Que esta se refiere a la habilidad para usar las palabras de manera efectiva, ya sea en forma escrita o hablada. Es un pequeño resumen por el tiempo, ¿no? Tenemos la inteligencia lógico-matemática, que este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad para resolver problemas de manera lógica y abstracta. La inteligencia musical, que permite la habilidad para reconocer y componer música, así como para apreciar y crear patrones rítmicos y de tono. La inteligencia espacial, esta inteligencia se refiere a la capacidad de visualizar con precisión y manipular objetos y formas en el espacio. La inteligencia corporal kinestésica, la cual está más relacionada con el deporte, ya que esta nos da la habilidad de usar el cuerpo de manera hábil y coordinada. Para estimular esta inteligencia, se pueden realizar algunas actividades como la danza o movimientos físicos, actividades que involucren coreografías o movimientos relacionados con el aprendizaje de conceptos. También tenemos la inteligencia interpersonal. Esta se refiere a la capacidad para comprender y relacionarse con los demás. También está estrictamente ligada a la educación física, porque la mayoría de trabajos se los hace en grupo, los deportes, ¿no? Son grupales, la mayoría de ellos, no todos. La inteligencia interpersonal, que se refiere a la capacidad para comprenderse a uno mismo y reflexionar sobre las propias emociones y pensamientos. Y la inteligencia naturalista. La inteligencia se refiere a la capacidad para reconocer y clasificar patrones en la naturaleza. Eh, Existe una controversia sobre la teoría propuesta por Gardner, ya que eh, la implementación de la teoría en el aula ha contribuido mucho al ámbito académico. Sin embargo, existe la limitación porque no nos dan los suficientes recursos o herramientas para poder aplicarlos en otros ámbitos. Esa sería nuestra participación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Roger, no, siempre aclarar que nunca uno, no es que cada área desarrolle una inteligencia, sino que más bien son fenómenos complejos. Vos mismo lo aclaraste que no es solo, no es que la educación física desarrolla la inteligencia corporal, sino que pone en juego otras cuestiones también, ¿no? Nunca las inteligencias se presentan puras, de ahí que pero bueno, yo creo que la teoría sobre todo valora prácticas que la escuela parece estar dejando de lado, ¿no? O toma como subsidiarias o de menor valor, como el caso, bueno, que pasa con la educación física o incluso con la música. Hay otras áreas que quedan como relegadas muchas veces o se ven como de menor valor. Y lo que pasa es que están dando prioridad a la inteligencia lógica matemática y a la lengua. Entonces, en esta situación como que la rezagan a las demás, no les dan prioridad. Sin embargo, se ha mencionado que sí, todos tenemos nuestra inteligencia un poco más desarrollada, aunque todos podemos utilizarlas de la mejor manera, ¿no? Muchos músicos, por eso existe la inteligencia musical, que aprenden con la música, con instrumentos y pueden desarrollar sus investigaciones y tesis de mejor manera, así aplicándola cada una al ámbito que más se sienten cómodos. Bien, bueno, Roger y Gina, gracias por la participación. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor, Chester Rodolfo Urbina Gaitán, es licenciado en Historia, con una maestría en Ciencias Sociales y otra en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Es docente de Ciencias Sociales y Humanidades en la UNED. Obtuvo en 2020 el Premio Nacional de Literatura de Costa Rica por el ensayo Mujer, Deporte y Nación. Y vamos a escuchar en la voz de Chester su presentación del artículo que escribió: Orígenes del velerismo, el esquí acuático, canotaje, rafting, surf y kayak en Costa Rica.
deportes de élite, promoción turística y apoyo estatal. Se escucha. Hola, buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles el resumen de mi artículo Orígenes del velerismo, el esquí acuático, canotaje, rafting, surf y kayak en Costa Rica, 1900 a 1999, deportes de élite, promoción turística y apoyo estatal. El objetivo de este artículo es estudiar la evolución histórica del velerismo, el esquí acuático, canotaje, rafting, surf y kayak en Costa Rica entre 1900 y 1999 a partir de los registros hemerográficos. Esto se hizo por medio de los datos brindados por la prensa comercial, se hizo hincapié en los lugares de práctica, los iniciadores de estos deportes, su promoción y el apoyo estatal. El asiduo apoyo estatal y lo oneroso de su práctica hicieron que estos deportes estuvieran solo al alcance de los sectores privilegiados. Esa situación hizo que estos deportes tuvieran un bajo nivel competitivo a nivel internacional. La poca injerencia estatal en el desarrollo y control de las disciplinas deportivas antes estudiadas permitió que los empresarios y las asociaciones ligadas a estas actividades todos se interesaran en su explotación comercial. No les importó el tema de la preservación del medio ambiente, de los lugares en que se realizaba su práctica. Esto es evidente para el caso del surf. Muchas gracias. Bueno, Chester, gracias por tu aporte y pasamos a nuestro próximo expositor, el licenciado Cristian Marino Murillo García, profesional en Ciencias del Deporte y la Actividad Física por la Corporación Universitaria del Caribe, es entrenador de fútbol, licencia por la Federación Colombiana de Fútbol. El título del artículo es Análisis de indicadores físico-técnicos de la UEFA Champions League 2024-2025. Correlación entre variables y comparación según fase. Cristian, espero que, imagino estás triste por la derrota, pero bueno, Argentina parece que anda de suerte y está jugando quizás mejor que el resto, pero bueno, tarde o temprano a uno insiste, insiste y le toca. Así que adelante, Cristian, con tu presentación. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, como lo dice aquí Tulio, mi estudio se denomina Análisis de Indicadores Físico-Técnicos en la Champions League. Bueno, utilicé la temporada 2024-25, esa que terminó hace poco. ¿De dónde surge este estudio? Eh, de que muchos entrenadores eh, aún siguen adjudicando los resultados a variables condicionales o físicas, como ya sabemos, dejando de lado las demás. Entonces, ¿qué quise hacer? Busqué analizar lo que es una variable física o condicional, como lo es la distancia recorrida por equipos, eh, la cantidad de goles marcados y la posesión del balón. Como fue según fase, se tuvo en cuenta fase de grupos o la fase de eliminatoria, ya que no hay grupos como tal, sino que se enfrentan prácticamente en una serie de todos contra todos. Luego viene una fase de repechaje y luego instancias finales, donde ya es eliminación directa. Entonces, ¿qué se pudo observar? Que los equipos ganadores no eran equipos que tenían una gran cantidad de distancia recorrida. La posesión de balón tampoco fue un indicador de éxito en ninguna de las fases. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que para el análisis del éxito en el fútbol hay que tener en cuenta una serie de variables. Eh, Dentro de los resultados se observó que los equipos que mayor distancia recorrían eran equipos que perdían.
O sea que tener una alta distancia recorrida no indica victoria. La posesión de balón sí, pero no fue un valor significativo. No hay que tener altos porcentajes de posesión de pelota para decir que un equipo gana. Lo que sí se encontró fue que los equipos que tenían más del 55% de posesión de pelota eh, podían marcar más de 2 goles. Eso, pero fue un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿a qué invito con esto? A que los entrenadores tengan una visión más integradora de las variables en el diseño de sus sesiones de entrenamiento. No se puede atribuir que un equipo pierde o gana eh, solamente por valores físicos, sino que se invita a que los movimientos de los jugadores o las tareas tácticas eh, sean más de acciones eficaces que de gran volumen. Entonces, invito a que entrenadores de fútbol eh, lean este artículo que es muy enriquecedor para el diseño de las tareas de entrenamiento. Muchas gracias. Bueno, correr menos y jugar más, digamos, Sí, en pocas sería el palabras resultado. es, O sea, sí, tener más la pelota, el vínculo entre los jugadores, digamos, aprovechar ese tiempo para enfrentarse a otro en situación de juego y no andar dando vuelta corriendo alrededor de la cancha, sí, en tareas más definitiva. integradoras que se incluyan tareas tácticas, técnicas, que por medio de situaciones simuladoras preferenciales de partido se trabaja lo que es el físico, se trabaja la técnica, la táctica y el nivel mental del jugador. Claro, corriendo solo no se aprende a No, jugar al fútbol, en definitiva. se necesita del balón, se necesita del rival, de la portería, de una cancha, de todo. Bueno, espero que nos escuchen además para ver partidos más agradables, con más Sí, estética también. No tanto vamos todos para allá, todos para acá, ¿no? no, no, no. Entonces a eso se invita con este artículo. Bueno, con permiso de todos, tengo entrenamiento, como lo dijo usted, soy entrenador, entonces siempre me toca andar de un lado a otro y tenía muchas ganas de estar aquí en la transmisión. Cristian, gracias por tu aporte y bueno, a seguir con tu trabajo y bueno, muy bueno tu aporte y tu participación. Gracias a usted. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo expositor, Daniel José Kirby Gómez. Escribió un artículo titulado Educación Física Inclusiva para estudiantes con discapacidad motriz. Daniel realizó una maestría en Pedagogía de la Cultura Física, Convención en Educación Física Inclusiva, está en curso. Eh, Egresado de la Universidad Bolivariana del Ecuador, con una maestría en Actividad Física, Entrenamiento y Gestión Administrativa por la UNINI. Es licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación por la Universidad Estatal de Guayaquil. Es fundador y director de Human Performance, estudio HPSKCSAS. Le damos la bienvenida a Daniel José Kirby Gómez. Adelante con tu presentación, Daniel. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estar acá es un gran honor junto a grandes exponentes. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre mi artículo, especialmente iniciando de que en Ecuador la discapacidad motriz es la más frecuente a nivel poblacional, ya que alberga el 46,65% de los individuos registrados en el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad CONADIS. Esta problemática es notable y evidente especialmente en la provincia del Guayas, ya que alberga un porcentaje bastante alto de un 25,3% de la población nacional. En este contexto se presenta y se centra la investigación en un estudiante de 15 años que tras una amputación de su pierna izquierda debido a un accidente de tránsito se incorpora al sistema educativo regular. En este caso se pone en manifiesto la necesidad de diseñar estrategias didácticas específicas que no solo garanticen su participación efectiva, sino también en la base de una inclusión total.
El objetivo de la investigación está enfocado en el desarrollo de una estrategia didáctica que facilite la inclusión efectiva de un estudiante, como ya había mencionado, con una discapacidad física motriz en la clase de educación física, promoviendo su desarrollo integral y transformando las prácticas pedagógicas en contextos educativos. Este objetivo se aborda mediante un diseño de investigación-acción de tipo cualitativo que permite no solo comprender las experiencias vividas por los participantes, sino también generar cambios significativos en la práctica educativa a través de un proceso de planificación. Como lo había mencionado, la investigación tiene un enfoque cualitativo, un diseño de investigación de acción, caracterizado por un alcance exploratorio, descriptivo y un corte transversal. Este enfoque metodológico se orienta tanto en comprender los procesos de inclusión educativa en un contexto de la educación física hacia la parte inclusiva. Las técnicas de que se utilizaron como instrumentos de investigación fue presente en la investigación mediante las prácticas corporales y deportivas correspondiente al primer año del Bachillerato General Unificado, establecido en el currículo nacional vigente del Ministerio de Educación. Se creó una guía de técnicas implementadas en la investigación donde se realizaron entrevistas semiestructuradas mediante la escala de Likert para poder tener una mejor recogida de datos también. Fueron preguntas abiertas y cerradas, se creó una ficha de observación, se creó también un diario de campo y las evaluaciones psicológicas emplearon pruebas estandarizadas bajo un modelo de los 5 grandes factores de personalidad: evaluación de resiliencia y afrontamiento, evaluación de autoconcepto y autoestima, evaluación de competencia social e inclusión, evaluaciones del bienestar psicológico, proporcionando información sobre esta parte emocional, temperamento y características de la personalidad del estudiante. Los datos recogidos se analizaron mediante un software especializado en Atlantis T versión 23. La descripción de la propuesta se basó en los principios del DUA, donde se garantiza la participación activa, equitativa y significativa del estudiante en el contexto educativo y de sus compañeros. La temporalidad fue realizada en 12 semanas, teniendo 2 sesiones semanales y las clases fueron de 45 minutos. Las clases fueron bastante inclusivas, donde se incluyeron juegos de presentación, ejercicios básicos de propiocepción, circuitos de habilidades motrices, teniendo cierto rango y parámetros, incluyendo obstáculos, lanzamiento y recepción con pelotas de diferentes pesos, juegos de pareja que incluye relevos cortos y muletas. Que obtuvimos implementando una gama de no solo juegos y evaluaciones. Como conclusión, es que en el ámbito de la educación física trasciende la mera integración del estudiante con discapacidad física motriz, contribuyendo a un compromiso profundo de equidad, de respeto y desarrollo integral en todos los actores involucrados. La relevancia de este estudio radica en su capacidad para aportar evidencia empírica en el campo de la educación física inclusiva. Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de las actividades físicas adaptadas no solo mejora las competencias motoras del estudiante con discapacidad, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Se observa claramente con las interacciones dentro de la clase de educación física generan mucha empatía, desarrollo de resiliencia, el fortalecimiento de la parte emocional y la inclusión. Es una intervención bastante diversa, donde se utilizan también herramientas que son de fácil adquisición y utilización dentro de una clase de educación física. Los invito a conocer más sobre el artículo, que ingresen a la revista, donde van a encontrar mucho más datos relevantes y cómo se fue formulando la investigación, especialmente en la parte de la utilización de de las encuestas y la codificación, y también la implementación de los test psicológicos que también se incluyeron dentro de la investigación para poder obtener estos resultados.
De mi parte, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy atento. Bueno, no, Daniel, bueno, recomiendo leer, Daniel tiene ya una cantidad de trabajos importante y recomiendo ver el detalle y la complejidad de los temas que trata. La mayoría son estudios de casos y cómo un estudio de caso deriva en una cantidad relevante de acciones y producción de ideas y de contenidos. Te corregiría dos cosas. Eh, dijiste, usaste dos veces la palabra bastante y te diría que lo corrijas eso. Una tarea nunca es bastante inclusiva. ¿Es inclusiva o no es inclusiva? Así que decir bastante inclusiva, diría, no lo diga. Un poco la descripción está hablando de una actividad inclusiva y tampoco es bastante diversa, es diversa porque justamente estás trabajando una cantidad contenidos sumamente complejos. Así que diría que no uses esa palabra bastante porque ya la descripción que haces estás hablando de la complejidad del trabajo. Está muy bien, gracias. Y bueno, próximo estaré enviando más o menos en un mes y medio un artículo que estoy desarrollando sobre las enzimas CPK y la influencia post-entrenamiento a nivel recreativo. Genial. Bueno, Daniel, seguimos siempre en contacto entonces. Gracias. Gracias a vos. Seguimos ahora con nuestra próxima expositora, Ana Victoria Almeida Viana Campelo. Es graduada en fisioterapia por la Universidad de Pernambuco en Brasil. Es bolsista, quiere decir, tiene una beca en un proyecto de extensión de óleo na diabetes y voluntaria en un proyecto Mulheres na Luta e Pro Atletas. Así que presentamos a Ana Victoria. Adelante con tu exposición. Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Sí, perfecto. Prazer, meu nome é Ana Vitória. Sou estudante, né, de fisioterapia pela Universidade de Pernambuco e, juntamente com meus colegas, desenvolvemos o artigo com base num projeto de extensão denominado Mulheres na Luta. O projeto de extensão ele teve com base um implemento de atividade física do Muay Thai, né, para mulheres em situação de vulnerabilidade social e também era um projeto que teve apoio, né, no caso, de uma equipe de Muay Thai aqui da região, chamada Ragnarok, que é vinculada a Thai Combat. Essas aulas elas eram ministradas pelo instrutor e nós oferecemos a avaliação, no caso, antes de realizar as intervenções, né, propriamente dita, o programa de treinamento de 12 semanas, e também no meio e no final. Nós avaliamos algumas capacidades físicas, né, como, por exemplo, a flexibilidade da cadeia posterior, resistência abdominal e também alguns outros componentes, como percepção da imagem visual, né, e outros fatores também associados ali a questionários. O projeto de extensão, né, foi vinculado à pesquisa, teve uma adesão mínima, né, da população que foi necessário. No caso, nós tivemos um amostral de 10, o nosso N necessário seriam de 8, e nós tivemos alguns resultados com base nisso, né? Nós conseguimos verificar que as que foi bom, né? Que o Muay Thai, no caso, foi bom para algumas capacidades, mas também nós tivemos algumas dificuldades com a adesão. Algumas mulheres chegaram a nos contactar, né? O porquê disso ter acontecido, algumas moravam longe. Então, apesar de ter sido poucas semanas, a gente conseguiu verificar uma boa adesão ao projeto. Te hago una pregunta. No, termina. Perdón. E aí eu queria também comentar aqui brevemente sobre alguns aspectos em que nós avaliamos
no caso que, como eu falei, né, através de questionários, mas que não, assim, a gente não conseguiu perceber necessariamente uma alteração, que no caso foi na imagem corporal, mas a gente também acredita que o protocolo de treinamento ele deveria ter sido acompanhado de uma forma multi, né, profissional. As mulheres elas foram selecionadas em sua maioria é, em que elas já não faziam nenhum tipo de atividade física. Algumas começaram a fazer depois que começaram os treinamentos, né? Mas a gente acredita que também algumas variáveis para que nós observássemos alterações, elas seriam necessárias uma equipe muito profissional, né? Ou acompanhamento nutricional ou uma quantidade maior de atividade física para conseguir enxergar uma maior mudança. Te hago una pregunta, Ana. El Muay Thai es un deporte de combate, digamos. En ese caso, obviamente, lo utilizan como una actividad física para este grupo en particular. El grupo, algunas mujeres del grupo, reportan incorporar estas habilidades de combate y que, bueno, no es agradable, pero que alguna vez la tienen que utilizar por algún motivo, o eso no llega a esa situación. ¿Ustedes supieron algo de esto? Então, o projeto, o programa, ele foi desenvolvido com base em, como a gente comentava sempre, mulheres na luta, não na luta somente física, né? Mas em tudo que tange as dificuldades que tem no mundo das mulheres, né? Que as mulheres enfrentam no seu dia a dia. Então, durante as sessões, muitas vezes nós trazíamos algumas informações, algumas estratégias de educação em saúde, sim, mas a gente não chegou a fazer nenhum tipo de questionário, nem nada relacionado à violência, né? Que seria muito interessante, sim, para o projeto. O esporte do Muay Thai é um esporte de combate, onde a gente consegue perceber que tem uma interação entre as mulheres muito boa, né? Muito favorável, mas não necessariamente nosso objetivo, né? O objetivo dos instrutores seria de passar uma defesa pessoal. Claro que a partir do momento em que a gente condiciona as mulheres, a gente aborda um pouco, né, sobre empoderamento feminino, e aí dentro do próprio ciclo social elas começam a perceber de que elas podem se defender, elas, né, têm toda essa autopercepção de mais segurança, eu acho que é um trabalho que ele vai ser paralelo, mas a gente não, nós focamos realmente em protocolos de treinamento voltados para arte marcial e não na parte de defesa pessoal, que aí no módulo de outras lutas, né, a gente poderia sim ser implementado. Eu acho que seria muito interessante. Bueno, es otra línea de trabajo y de investigación, pero sumamente interesante, ¿eh? Sumamente interesante. Por lo menos en el proceso de lectura del trabajo se me ocurrió que también habría que pensar en ese fenómeno, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestra próxima expositora, la doctora Eliana Rosselli Winkelmann. Ella es doctora en cardiología y ciencias cardiovasculares, postdoctora en fisioterapia, es líder del grupo de pesquisa en estudios epidemiológicos y clínicos, es docente de programa de maestrado, doctorado, asociado en Unicruz Uri Erechim Uniyui, y otras cuestiones que lo pueden ver en el encabezado del artículo. Trabaja en la Uniyui en Brasil. Así que adelante, Elian, poné que la cámara se te vea un poquito toda la cara, por favor. Ahí te vemos. Así que adelante, Eliane, con tu presentación. Bienvenida. Muito obrigada, professor Túlio. É meu prazer estar aqui. Eu tenho como compartilhar um pouquinho a tela, professor Cherry? Adelante, sí, sí. A ver. Ok, estão observando? Sí, perfecto. Sim, perfeito, tá.
Então, aqui, então, para colocar para vocês, então, esse é o nosso estudo que nós realizamos aqui. Nós temos os nossos autores, né? A Maiara Guilherme, a Edna Brenda Adriane, juntamente comigo. E nós realizamos a publicação desse artigo científico, que é denominado, então, ventilação não invasiva no treinamento aeróbio de pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, a grande temática da insuficiência cardíaca. Com esse estudo, nós gostaríamos de analisar o efeito que um treinamento aeróbio associado à ventilação não invasiva, ela possuía na capacidade funcional de pacientes que tinham insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, tá? E nós analisamos a capacidade funcional por dois testes principais. Um deles é o teste caminhada em 6 minutos. Esse teste caminhada, o paciente ele caminha 6 minutos e nós contamos a distância percorrida. Então, quanto maior a distância percorrida, melhor está a condição física desse paciente. Também analisamos através do teste senta e levanta. O que é esse teste? Ele é um teste onde que o paciente, por 1 minuto, ele faz o movimento de sentar e levantar em uma cadeira. E também, quanto melhor a condição física, melhor, né? Quanto melhor a condição física, mais vezes ele consegue fazer este exercício durante 1 minuto. Então, essas foram nossas variáveis desfechos que nós analisamos nesse artigo, tá? Por que insuficiência cardíaca? Porque esses pacientes têm limitação da atividade física. Eles são pacientes que têm muita fadiga e muita falta de ar. Então, eles acabam, às vezes, tendo redução da força muscular respiratória, né? Tendo limitação ao exercício, qualidade de vida e têm um pobre prognóstico. E hoje nós temos várias metodologias de exercício que auxiliam na reabilitação, desde o treinamento aeróbio, né, em bicicleta ergométrica ou na esteira ergométrica, desde o treinamento muscular e inspiratório, desde a associação dessas técnicas, a própria eletroestimulação no sentido de força muscular, o treinamento resistivo, e também se utiliza, né, principalmente em fases mais agudas desse paciente, a ventilação não invasiva. E a associação da ventilação com o treinamento aeróbio, ele ainda é pouco, ainda existe poucas evidências. E em função disso, então, nós realizamos um estudo, onde que os pacientes eles foram submetidos a um treinamento, né, por 20 minutos, e a gente acrescia sempre 5 minutos a cada semana até ele completar 45 minutos de exercício. Numa bicicleta, mais ou menos o ciclo de 60 ciclos por minuto, tendo mais ou menos uma prescrição do exercício pelo esforço percebido, que é o que a gente utiliza, que é a escala de Borg, que de 0 a 10 a gente utilizava de 4 a 5, né? E junto com isto, esse paciente, então, ele tinha uma máscara oronasal, onde que ele realizava, então, a ventilação não invasiva, que para quem não conhece, é mais ou menos essa foto aqui, onde que ele colocava a ventilação não invasiva e, ao mesmo tempo, ele pedalava na bicicleta, tá? Então, isso foi realizado, então, durante 2 meses, né, 12 semanas, desculpa, durante 2 vezes por semana, e o que que a gente observou, né? Então, nós observamos que esses pacientes, então a maioria foi do sexo masculino, como eu falei, eles tinham uma fração de ejeção baixa, ou seja, reduzida, que em torno de 36%, que é uma fração, que é uma condição cardíaca muito ruim, né? A média de idade desses pacientes foi em torno de 59 anos, e o que que a gente observou?
que nós tivemos uma melhora no teste caminhada de 6 minutos, ou seja, os pacientes caminhavam 363 metros e foram para 487 metros, o que é um bom aumento médio, mas em função do N ser reduzido ainda, que nós estamos, né, ainda numa fase mais inicial de projetos, e então não foi estatisticamente significativo, mas clinicamente sim, tá? E o teste caminhada, e o teste senta e levanta, que o que nós observamos? Que sim, eles aumentaram de 16 para 18 repetições, o que é um bom teste e uma melhora muito significativa. E também aqui foi estatisticamente significativo. Então, o que que essa técnica, né, de você associar a ventilação não invasiva junto com um treinamento aeróbico, no caso que foi um cicloergômetro, ele promove melhorias na capacidade funcional de pacientes com insuficiência cardíaca, merece nossa atenção para que mais pesquisas possam ser feitas, para que isso também possa ser com bastante facilidades implantado nos programas de reabilitação cardíaca, tanto no Brasil quanto também em todos os demais países, né, onde que se utiliza e se reabilita esses tipos de pacientes. Então, esse é o nosso estudo. A gente ficou assim muito feliz de poder ter essa divulgação aqui na revista e a gente agradece imensamente. Bueno, Eliane, muy clara tu presentación y muy valiosa porque también muestra todo un aspecto de intervención en cuanto al área de actividad física que colabora con la rehabilitación y trabaja específicamente con personas, bueno, en este caso con temas cardíacos, ¿no? Sim, são pacientes mais debilitados, né? Que têm uma condição física, assim, ruim e também cardíaca, né? Então, a ideia é que você utiliza a ventilação não invasiva, ele auxilia com que esses pacientes eles diminuem essa falta de ar, essa dispneia, e eles possam realizar o exercício por mais tempo, melhorando a sua capacidade física. Então, essa é a grande, né, proposta terapêutica desse tipo de intervenção. Ela, embora mais cara que demais intervenções, porque utiliza um equipamento que, né, que nem todos têm acesso, né? Mas ela é uma tecnologia que está presente e que traz muitas melhorias para esse tipo de paciente. Bueno, Eliane, te agradezco muchísimo el aporte y también es altamente relevante esta cuestión de trabajar con recursos y tecnología, porque bueno, también es material que debería ser incorporado en distintos centros para que estos estudios también se puedan realizar en otros centros. Vamos a pasar a nuestra próxima presentación. Giseli dos Santos Holanda de Oliveira es maestra en educación, programa asociado de posgrado en educación física de la UFPB, Universidad de Pernambuco, Universidad de Paraíba, en el nordeste de Brasil. El título es Concepción de Vida Saludable, un estudio con lideranzas religiosas. Adelante, Giseli, con tu presentación. Olá, excelente tarde a todos. Por favor, baja un poquito. Ah, no, ahí está bien, ahí está perfecto. Adelante. Eu sou Gisele Oliveira. Desde já eu agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento de diálogo e troca de saberes. E eu venho aqui apresentar e compartilhar com vocês um artigo
fruto da minha dissertação de mestrado, em parceria com os professores Iraquitã Caminha e a professora Clara Freitas. E, assim, o nosso estudo ele está situado na linha de estudos socioculturais em educação física, na qual o corpo e a saúde são compreendidos não apenas pela perspectiva biológica, né, mas também são compreendidos como construções culturais, simbólicas e totalmente atravessadas por valores, crenças e práticas sociais. Então, partindo da premissa de que o envolvimento religioso exerce influência significativa na vida das pessoas, né, impactando suas atitudes, seus hábitos, suas crenças e seus valores, o nosso trabalho ele surge com o objetivo de compreender o que significa vida saudável para as lideranças religiosas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, instituição religiosa que popularmente é conhecida como Igreja Mórmon. Né? E na literatura internacional, essa igreja é alvo de diferentes estudos, incluindo a perspectiva da área da saúde, né? Sendo ela considerada influente nesses aspectos. Então, a nossa pesquisa ela buscou compreender, né, como essa comunidade religiosa orienta os seus fiéis no que se refere à saúde e os hábitos de vida. Né? Então, a partir das entrevistas realizadas com os líderes da igreja, podemos observar os principais sentidos atribuídos à ideia de vida saudável. E os principais resultados nos mostram que a saúde é entendida pela igreja de uma forma integral, envolvendo corpo, mente e espírito. Né? E essa compreensão da saúde, ela aparece a partir de 3 dimensões. Né? Então, a primeira dimensão é o próprio significado da saúde, né? Que essa é considerada tanto para as lideranças quanto para os membros que fazem parte da igreja como um presente de Deus, totalmente relacionado ao corpo, corpo este que é entendido, que é afirmado como sagrado e que merece todo e qualquer cuidado. Nessa primeira dimensão, né, do entendimento, né, e do ensino do que significaria a saúde, a igreja ela incentiva o autoconhecimento dos seus fiéis, né, por meio do equilíbrio emocional, espiritual, além de promover aulas, seminários, materiais educativos sobre saúde e bem-estar. O segundo aspecto, né, importante dos resultados seriam as leis de saúde, né, as leis que a igreja compreende como fundamental, né, para que todos os fiéis sigam, que seria a lei da castidade e do jejum, a lei da castidade relacionada ao respeito ao corpo, ao autocontrole, e que é uma forma de proteger a saúde física e emocional. E a lei do jejum, destacada pelas lideranças, a ideia é que haja um fortalecimento da espiritualidade e da empatia, visto que a partir da lei do jejum, os membros são orientados a ficar sem se alimentar por 2 refeições, pelo menos uma vez ao mês, e doam esse valor economizado para ajudar quem precisa. E como complementação das leis de castidade e jejum, esta instituição religiosa destaca como terceiro ponto a lei de saúde ou palavra de sabedoria. Né? Todo um conjunto de entendimentos e de estudos a partir dos documentos oficiais da igreja, que inclui para além da Bíblia. A igreja ela recomenda evitar toda e qualquer substância que traga vícios. Né? Então, por exemplo, os fiéis eles são orientados a não utilizar álcool, cigarro, café, chá preto e determinadas drogas, né? Além disso, os fiéis eles são incentivados a ter uma alimentação equilibrada, né? Incluindo a diversidade, né? Frutas, grãos, proteínas. Além disso, a igreja também incentiva, né, tem um incentivo muito específico e muito positivo para a prática do exercício físico, para o descanso adequado e para o sono regular. Inclusive, um destaque bem interessante da igreja é que muitas capelas possuem quadras esportivas, né, como espaços de lazer, promovendo essas atividades físicas e a convivência entre os seus fiéis.
E diante desses principais resultados, né, podemos discutir e concluir alguns pontos, né, e relacioná-los com a educação física. A igreja, ela integra esses valores religiosos e práticas de saúde, associando o cuidado com o corpo com a obediência a Deus, né? E o estudo ele mostra que a igreja valoriza um conceito de saúde integral e equilibrado, né? Unindo o quê? Fé, disciplina, cuidado com o corpo e também apoio comunitário. Diante disso, percebe-se que as orientações da igreja coincidem amplamente com as recomendações científicas no tocante ao estilo de vida, né, mostrando que a religiosidade e a ciência podem sim dialogar na promoção da saúde. No caso do nosso trabalho, a religião ela pode ser entendida como uma rede de apoio, né, que motiva práticas saudáveis, dentre elas a própria atividade física. E assim, para essas lideranças, né, essas lideranças que nos apresentaram a sua doutrina, né, e que nos apresentaram qual o seu entendimento sobre saúde, compreende-se que ter saúde não é só evitar doenças e buscar retardar a morte, mas sim viver bem, com propósito, com equilíbrio, com espiritualidade, e sempre seguindo valores, né, de natureza ético-religiosa. Finalizo aqui a minha apresentação y desde ya yo agradeço a atención. Bueno, Giseli, a la revista la verdad que siempre da lugar y es plural a todo tipo de aportes. Igual yo, o sea, uno leyendo el artículo puede encontrar elementos que coinciden con la ciencia, yo creo que hay otros que no, que siempre, yo creo que hay disputas entre el saber religioso y el de la ciencia, pero bueno, este es el debate que se plantea desde hace siglos, ¿no? Quizás antiguamente la religión ocupaba todo este lugar y hoy es un terreno de disputa, o sea, el tema, por ejemplo, de la sexualidad, o sea, ahí hay diversas opiniones, o sea, la idea de que no, una persona tiene que controlar su sexo, más bien alguna vez leí que lo más sano de la sexualidad es ejercerla, ¿no? Más que controlarla. Y después, un poco leyendo el artículo, recordé una canción de rock acá en Argentina que dice algo así como que todo lo que me gusta de la vida me hace mal. O sea, uno puede, digamos, a ver, yo siempre digo, no es o sea, tomar alcohol. Uno no va a ser un borracho tomar, pero tomar un buen vaso de vino, una cerveza con los amigos, eso no deja de ser saludable y en realidad es algo bueno para la salud, digamos. Así que bueno, yo creo que siempre estamos disputando estas cuestiones, yo creo que no son cuestiones de extremos, obviamente que la práctica sexual en determinadas circunstancias puede llevar a contagios, al SIDA y otras enfermedades, pero decir que no hay que hacerlo, bueno, uno usará camisinha, pero no poder disfrutar de algo tan de lo cual uno tiene experiencias hermosas, creo que sobre eso obviamente que hay diferencias entre lo que dice la religión y lo que uno puede leer en otros ámbitos o en el campo de la ciencia. Pero bueno, nosotros siempre estamos interesados en este tipo de aportes porque amplían nuestra mirada, nuestra visión y nos permite entender a veces más el mundo que de una manera quizás a veces cerrada, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy esclarecedor el trabajo que han hecho. Eu agradeço, Túlio, só para complementar que a nossa ideia realmente não é generalizar, né, esses resultados, assim como você falou, mas é despertar, né, a discussão sobre a religião, a saúde e as práticas saudáveis no século XXI. Genial, ese es justamente también nuestro interés en la publicación de ustedes. Bueno, Gisele y a las demás autoras agradecemos el aporte y vamos al último trabajo de esta presentación. Livia García Silva Souza y Thalys Francisco Modesto Filio, ellos son
graduandos en fisioterapia por la Universidad Federal de Yataí y discentes del programa de iniciación científica, tecnológica en innovación por la Universidad Federal de Yataí en Brasil. Así que adelante con esa exposición. Olá, meu nome é Thales Francisco Modesto Filho e eu sou um dos autores do artigo intitulado Distúrbios cardiometabólicos em pessoas vivendo com HIV no interior da Amazônia, Brasil, publicado na revista Leituras, Educação Física e Deportes. Nosso estudo partiu da preocupação crescente com os efeitos metabólicos do tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com HIV, porque embora a terapia antirretroviral, a TARV, ela tenha revolucionado o prognóstico da infecção, aumentando a sobrevida e a qualidade de vida, ela também está associada a importantes alterações metabólicas, como a dislipidemia, resistência à insulina, lipodistrofia e, consequentemente, um maior risco cardiovascular. O objetivo do nosso trabalho, então, foi de analisar a relação entre síndrome metabólica, dislipidemia, lipodistrofia e risco cardiovascular com as características sociodemográficas e clínicas de pessoas vivendo com HIV atendidas no interior da Amazônia, no município de Santarém, no Pará. Então, nosso estudo ele é do tipo transversal, composto por 115 participantes adultos que atenderam os critérios de inclusão do estudo, acompanhados em um ambulatório especializado. Nós coletamos dados sociodemográficos, clínicos, laboratoriais e antropométricos, como exemplo, glicemia, perfil lipídico, pressão arterial, composição corporal, estado civil, entre outros. E também aplicamos critérios do NCP-ATP3 para o diagnóstico de síndrome metabólica. Em relação aos principais resultados, observamos que a dislipidemia foi extremamente prevalente, atingindo mais de 80% dos participantes. Além disso, 22,6% dos participantes apresentaram síndrome metabólica, 37,4% a lipodistrofia e 8,7% o risco cardiovascular moderado. Olá, meu nome é Lívia Garcia, também sou uma das autoras do estudo e vou continuar falando um pouquinho mais sobre ele. A idade acima de 40 anos esteve associada tanto à síndrome metabólica quanto à lipodistrofia, e o maior tempo de uso da TARV também se relacionou à lipodistrofia. Outro dado relevante foi que o tabagismo e a lipodistrofia se associaram ao risco cardiovascular moderado. Entre parâmetros laboratoriais, valores alterados de glicose, LDL, HDL, triglicerídeos e pressão arterial foram apresentados fortemente associados à síndrome metabólica. Na discussão, destacamos que estas descobertas reforçam o impacto cumulativo da idade, do tempo de exposição ao HIV e do uso prolongado da TARV sobre o metabolismo. O padrão encontrado reflete o envelhecimento precoce e a inflamação crônica de baixo grau observado nessa população, o que acelera a ocorrência de doenças cardiometabólicas. Outro ponto importante foi a constatação de que fatores comportamentais, como o tabagismo, potencializam o risco cardiovascular, o que sugere que intervenções de cessação do tabagismo e promoção de atividade física devem ser integradas ao acompanhamento clínico das pessoas que vivem com HIV. Por fim, para concluir, destacamos que a elevada prevalência de dislipidemia, lipodistrofia e síndrome metabólica entre as pessoas que vivem com HIV no interior da Amazônia evidencia a necessidade de monitoramento contínuo, abordagem multiprofissional e estratégias preventivas personalizadas capazes de reduzir o impacto das doenças cardiometabólicas nessa população. Nosso estudo contribui, portanto, para a compreensão dos determinantes regionais da saúde metabólica das pessoas que vivem com HIV e reforça a importância de ações em saúde que considerem o contexto local e o acompanhamento a longo prazo. Bueno, Talís y Livia, gracias por el aporte, gracias por la presentación.
Ahora estamos. Bueno, lo que hemos visto un poco es el criterio que nosotros tenemos. Hemos escuchado desde graduandos, estudiantes, hasta postdoctorados. En realidad, lo que hemos visto en estos casi 30 años de trabajo, que estos graduandos finalmente terminan llegando a ser postdoctorados, así que apostamos esencialmente al conocimiento. Entendemos que vemos que además estos graduandos se incorporan en grupos de investigación, están acompañados, supervisados, y vemos la calidad de los trabajos que están llevando a cabo, lo cual por lo menos es una apuesta de la revista desde su origen a compartir y a llevar al colectivo de personas interesadas todos estos contenidos. Eh, Vamos a dar, si alguien, porque tenemos invitados hoy, la verdad que medio estuvo circulando el acceso, y si alguno de los invitados que no participaron desde estar escuchando o observando, si alguien quiere hacer algún comentario, desde ya bienvenido. No sé si alguien quiere tomar la palabra, con gusto escuchamos. Quieren comentar de algo de lo que escuchamos, de algo de lo que les interesó en particular, si quieren agregar algo. Está el micrófono ahí abierto. Posso, Si Túlio? no, sí, adelante. Sim, Túlio, eu acho que acho que é uma proposta muito interessante que você propõe aí na revista, porque é uma forma também de divulgação e de a gente estar não só na parte escrita, mas também estarmos debatendo o que está sendo publicado e o que foi, né, que está sendo publicado. Então, é uma outra forma de estarmos discutindo a questão científica. Então, acho que é bem interessante e mostra também, acho que aqui a gente conseguiu observar vários, como você falou, né, desde graduandos, pós-graduandos, né, professores e também de diferentes países, né, aqui. E acho que isso aí mostra o grande fortaleza que é esse tipo de atividade. Então, tá de parabéns. Que el conocimiento nos reúna, que no nos separe, que veamos todo lo que tenemos de similar en lugar de lo que nos diferencia, en definitiva. Estamos más cerca de lo que imaginamos de los otros, y yo creo que es la manera de que seamos mejores personas, que sepamos más, y que toda la gente que está, que de alguna manera recibe todos los conocimientos que brindamos, reciba mejores conocimientos cada vez más. En definitiva, se trata de esto. Y ver, sobre todo, que ya el conocimiento no solo depende, no es exclusivo de lugares donde estamos, no es que las grandes ciudades, las grandes universidades, los grandes presupuestos, o sea, obviamente que queremos contar con los recursos, pero quizás con recursos básicos, a veces relativamente limitados, pero mínimos, podemos hacer un montón de cosas que a veces otros con recursos gigantes no lo hacen porque entienden que bueno, no sé, se malgastan los recursos. Así que, y después también ver, en tu caso que estás trabajando con ciertos recursos, si uno puede ir un escalón hacia arriba, te pueden consultar a vos para ver, en definitiva, qué recursos se necesitan, qué presupuesto, qué recomendarías por toda tu experiencia en este punto. Entonces, creo que el sentido es ¿no? El compartir y el escuchar al otro, ser escuchado, recibir comentarios, es la manera de que todos podamos crecer en definitiva y que seamos mejores en nuestro trabajo, que estemos más contentos, que estemos más motivados, y que a veces la motivación muchas veces no llega de lo más que está a la mano, cercano. A veces mucha gente trabaja en instituciones de las cuales a veces no recibe el apoyo, no tiene el suficiente reconocimiento, o hay gente que dirige instituciones que no sabe gran cosa.
hay gente que está dentro de instituciones que sabe mucho más que la gente que dirige, que los gestores. Entonces, estos son espacios que nos hacen ver que el mundo es mucho más amplio y que nos permite expresar cosas que a lo mejor en lugar cercano a veces no llegamos a tener el auditorio que merecemos, ¿no? Y a veces pasa al revés, que hay mucha gente publica en la revista y gente cercana descubre que tiene ahí cerca a alguien que le puede resolver un problema. Y esto es lo que buscamos permanentemente. Compartir y ayudar a la gente y también ayudarnos nosotros. O sea, es una manera también de que todos sumamos y todos nos beneficiamos, ¿no? Si alguien quiere agregar, porque medio hacemos una ronda y cerramos, ¿sí? En todo caso, después miran el video y piensan cosas, pero ahora toca hablar. Julio, Adelante. una cosita nada más. De mi parte, yo quería volverte a agradecer por dos cosas. Primero, por este doble sistema de divulgación. Me parece que yo hay artículos que no había leído, obviamente que uno no lee todo, pero bueno, escuchar a los compañeros y a los colegas como que te invita también, sobre todo por la pasión con la que cada uno cuenta lo que hace. Y bueno, y no sé qué tantas revistas son las que instalan también este sistema de divulgación así que me parece súper interesante. Y el segundo agradecimiento va porque los años en los que existe la revista y en los que hemos podido acceder a ella como lectores y como estudiantes que fuimos y hoy estar de repente de este otro lado, también nos ubica a nosotros democratizando, como dices tú, el conocimiento y bueno, compartiendo con los colegas lo que nosotros en otro momento nos tocó recibir de ellos. Así que bueno, el agradecimiento por el espacio y por lo que compartieron todos de acá de Uruguay. Nosotros no tenemos demasiadas revistas, había una sola de divulgación en educación física y bueno, ojalá progresivamente avancemos también en esa vía y generemos estos espacios. Y, y ojalá cada vez haya más producción también de conocimiento local. Simplemente eso, Tulio. Muchas gracias por todo. El criterio de la revista siempre es una película. Yo siempre recuerdo, nunca quiero que me agradezcan a mí, en realidad siempre digo, publiquemos para otros. Usemos la revista como lugar de divulgación. Hay una película que se llama Cadena de Favores, por lo menos que no es que hay que devolver, no hay que devolver el agradecimiento, hay que sumar a dos más y eso es lo que va a generar la cadena. O sea, yo la verdad que no hago las cosas no esperando ningún agradecimiento, esperando que ustedes ayuden, recomienden la revista, nos colaboren con las revisiones. Eso sí necesitamos sí o sí. Ustedes que son los especialistas en los temas, que tienen conocimientos y experiencia, que sí nos ayuden con los nuevos autores, o sea, asesorar a los nuevos autores para que esos trabajos sean tan buenos como los de ustedes. Eso sí, esa es una manera que vemos de agradecimiento. A mí que me agradezcan y a mí, la verdad, lo que siempre espero es que la gente esté vinculada, recomiende, nos ayude de alguna manera. La verdad que la red que nosotros constituimos hace que a esta altura los agradecimientos son casi, o sea, nos gusta, es lindo que a uno le agradezcan, pero no buscamos eso, no buscamos el agradecimiento, sino que buscamos más bien ese vínculo que hace que nos vean a nosotros como iguales, digamos, como que estamos haciendo algo que es valioso para todos y compartan este criterio. Así que esta es un poco la idea, ¿no? Y esto lo creamos tampoco para que, lo creamos para que, porque en realidad la gente, yo creo que llega un momento que está agotada de ver papers, de ver cosas digitales, PowerPoints. Ahora, la gente está agotada de eso. O sea, acá obviamente que no es que estamos al lado de las personas, pero acá la gente ve gestos, ve gente real, ve voces,
intercambios, o sea, algo que está más cerca, yo diría, de lo humano, ¿no? O sea, y esta cosa de que a veces, de esto de entender que hay un lugar que para mí el conocimiento no tiene jerarquías, o sea, vale más lo que somos capaces de hacer, más que cuando, o sea, es importante, obviamente, y valoramos siempre y estimulamos a que la gente estudie cada vez más y se capacite cada vez más y tenga los más altos grados académicos, pero también esta cuestión de la calidad de la producción, o sea, son cosas que nunca se deben perder. Y obviamente de entender que la ciencia no es un fenómeno de orden individual, esto es un colectivo absoluto, digamos. O sea, cada vez que uno produce, remite a otros y está remitiendo a otros. Es como una pequeña parte de una cadena gigante del mundo del saber, de personas. Lo digo, a mí me pasa que la revista llega a los lugares más insólitos del planeta y me comunico y cada uno de los trabajos de ustedes, la verdad que llega un momento que uno pierde la noción de a dónde y quién, y bueno, eh, de eso se trata esto que estamos produciendo, ¿no? Eu achei excelente, né, a iniciativa, o momento, né, muito rico. Eu acho que traz, né, todo um cuidado e o ponto principal, eu acho que é trazer essa possibilidade de conhecer, de discutir para além da leitura, essa diversidade da educação física, né? Temas muito interessantes que, mesmo que não seja a nossa linha de pesquisa, mas que profissionalmente, né, dentro do mundo profissional, nos agrega positivamente. Só tenho a agradecer e parabenizar também. Daniel, te damos un cierre, porque cortito, por favor. Bueno, quiero destacar algo que has mencionado mucho. Pienso que la revista es pionera en lo que está realizando actualmente porque abarcar y dar la oportunidad de tener a cada uno de los expositores mes a mes es algo que no lo hace cualquier revista, es también la oportunidad de poder publicar y tener el alcance a nivel no solo local, sino internacional. Para mí es un honor y ya vamos a cumplir un año con, junto a ustedes, quienes conforman F Deportes, un camino que en lo personal les agradezco a todos, a quienes conforman, a ti y quienes están también detrás de la revista. Invito también a muchos autores que tienen sus proyectos, sus ideas y desean plasmarlos. Yo pienso que en lo que también he estado revisando en otras revistas, F Deportes es una de las mejores y que brinde la oportunidad para poder presentar la producción científica y cada vez siga creciendo más. Gracias, gracias a todos. En parte siempre es un honor compartir con ustedes. Siempre les podría decir que tengo esta curiosidad de seguir escribiendo, tal vez por eso hay una cantidad ahí considerable de artículos que se están presentando y me siento muy orgulloso de estar cada vez en cada exposición a grandes exponentes, poderlos conocer y compartir. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, acompañando tus palabras, bueno, invitamos obviamente, nosotros estamos recibiendo artículos todos los días del año, estamos leyendo, revisando, compartiendo con los revisores externos, editando, finalmente publicando, así que la revista es una producción mensual, o sea, tiene vínculo con sus lectores a diario. Así que bueno, invitamos a todos a participar de todo este proceso tan relevante, sobre todo para cualquiera que esté en un campo profesional vinculado con los temas que tratamos. Y bueno, seguiremos en contacto. Nosotros prácticamente ya estamos editando el número de noviembre y casi el de diciembre, así que esperamos siempre estamos a la espera de producciones
y de conocimiento para poder difundir todo este conocimiento a la mayor cantidad de lectores posible.